Enfermedad de Alzheimer y daño en las neuronas, amniocentesis y sus riesgos, cataratas, todo lo que necesitas saber, depresión posparto y su prevención, electroshock, ¿qué es? Horno microondas, ¿es peligroso? ¿Perder estatura con la edad es normal? La píldora del día después, ¿qué es? Pólipos en las cuerdas vocales, prevención y manejo, psoriasis, todo lo que necesitas saber, soja y cáncer de mama. ¿Alguna relación? Enfermedad de Alzheimer y daño en las neuronas. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer no es ni más ni menos que una demencia específica, es decir, demenciarse es ir perdiendo la mente, ir perdiendo las capacidades mentales superiores, que en su fase final ya no es demencia, es amencia, es decir, hemos perdido completamente la mente, que es a lo que aboca también la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué la distingue de otras demencias? La localización de las lesiones que empiezan a machacar el funcionamiento neuronal y por lo tanto su traducción clínica en los síntomas que a ustedes les van a producir. Pero a fin de cuentas, el problema es que no sabemos qué la produce. Por lo tanto, sí sabemos un poco la peliculilla de lo que pasa en las neuronas, pero no sabemos el qué. Y como no sabemos el qué, no podemos prevenirla y mucho menos podemos tratarla. Así que estamos un poco vendidillos. ¿Qué sí sabemos? Sabemos lo que pasa en esas neuronas que se nos machacan. ¿Se lo cuento? No, yo creo que ¿para qué se lo voy a contar si me voy a complicar mucho? Me voy a ir a la pizarra y voy a ponerme a dibujar. Porque a mí me gusta dibujar neuronillas. Últimamente, si me siguen, que deberían hacerlo, ya han visto que de pieles he cambiado un poco a dibujar neuronillas. Esto era un útero, no tiene nada que ver con el Alzheimer. La idea es, nosotros vamos a comparar un cerebro normal con un cerebro con enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, este va a ser el normal y este va a ser la enfermedad de Alzheimer. Idea. La estructura inicial es la misma, es decir, misma neurona, mismo axón con el botón terminal, con el núcleo, luego viene otra neurona con su soma y con el axón y con el núcleo, lo mismo, y por aquí puede desembocar otra neurona con el palitroque. Es decir, lo mismo en todas. Interesante, transmisor, la acetilcolina. La acetilcolina es lo que desencadena el chispazo que comunica a una neurona que tiene que hacer algo, la siguiente. ¿Vale? Eso es la estructura normal. Vamos a repetirla aquí, porque esta es la que nos interesa, porque esta es la que se machaca. Vamos a ver si el doctorín puede copiarla bien, sin que quede hecha un churro patatero. Y aquí ponemos otro botón terminal con la neurona. Y vamos a volver a poner, esto es la neurona, la acetilcolina, aquí habría acetilcolina para las siguientes y la acetilcolina. Muy bien. El envejecimiento normal, ¿a qué nos condiciona? A que en las neuronas normales se van acumulando un poco de detritus, que son unos restos proteicos de que hay cosas que como no tienen cogerse neuronal, nadie les recoge la basura y la van acumulando. La acumulan ahí un poco en el soma, en la desembocadura del axón, y ahí no hay ningún problema. Eso lo tendrán todos cuando tengan 75, 80, 85, 90. ¿Problema qué hay? Alzheimer. Adiós al neurotransmisor. Es decir, la acetilcolina, la sustancia que permite comunicarse, se cae. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. De ahí las medicaciones que veremos al final de la semana que intentan que haya más acetilcolina. Luego aparecen unos núcleos de proteína, la proteína beta-amiloide, que tampoco sabemos de dónde viene y que incluso con antioxidantes intentamos que no vengan. Pero claro, esas placas seniles, que es como se llaman, luego empiezan a tirar tentáculos. Y empiezan a tirar tentáculos a los axones de las neuronas. Claro, esos tentáculos proteicos lo que luego hacen es envolverse y estrangular a las neuronas. Y eso es lo que constituye la siguiente etapa, que son los ovillos neurofibrilares, que me trago. Acuérdense, estos son placas seniles y estos son ovillos neurofibrilares. Les dejo con el dibujito porque yo me vuelvo a mi sitio habitual. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros sabemos que pasa, pero no sabemos cómo combatir. Entonces, ya les digo, tiramos palos de ciego, que si antioxidantes, que si algunas sustancias experimentales, pero no revertimos. Según se van acumulando y se van formando más placas seniles y se van enrollando más ovillos neurofibrilares, ¿qué pasa? Que las neuronas se van muriendo. Dependiendo de en qué sitio se mueran, provocarán unos síntomas u otros. Amniocentesis y sus riesgos.
La amniocentesis. Sí, el nombre es un poco rarito. Y sí, si usted no ha estado embarazada o no es costillo de una costilla que ha estado embarazada, probablemente le importe un huevo de pato, como yo digo siempre. La idea es una prueba, sí, es una prueba que se hace durante el embarazo también. ¿Pero para qué la hacemos? Pues es una prueba que a mucha gente le genera muchas dudas y de hecho nos la preguntaron en el WhatsApp de, a ver, ¿qué era la amniocentesis? Ya les recuerdo que el WhatsApp ya no nos funciona, ya tenemos otros medios de contacto que ya les irán saliendo, pero esta era de las antiguas. Vamos a ver, la amniocentesis es pinchar la barriga de una mujer gestante, ¿para qué? ¿Para pincharle al feto? No, por Dios, que me lo machacan. Para pinchar el cordón umbilical, tampoco, no tiene nada que ver. Es para pinchar el liquidillo que hay amortiguando la vida del feto, es decir, en lo que está nadando el feto. Ese líquido nosotros cogemos una muestra. Y ustedes dirán, ¿para qué cogemos una muestra? Hay dos tipos de amniocentesis. Bueno, hay tres tipos. La amniocentesis del final del primer trimestre, semana 15 a 18, que la hacemos para, en caso de que el triple screening, es decir, el análisis del sangre a la madre y el análisis de la ecografía del feto, nos haga sospechar una malformación o una cromosomopatía, pues nosotros entramos a coger líquido amniótico. Eso es por un lado. Luego, igual hay una patología en el embarazo que es el polihidramnios, que es muchísimo líquido amniótico. Ahí entramos, ¿pero a qué? A sacar líquido amniótico, porque hay demasiado. Y luego, finalmente, al final, ya en semana 32, cuando hay algún condicionamiento que nos hace tener que ir a sacar ese bebé para saber si está maduro pulmonarmente, que es lo crítico para su supervivencia fuera del útero, también entre la 32 y la 35 podemos ir a pinchar. Esas son las tres condiciones. Y ustedes dicen, sí, pinchar la barriga. Están saliendo muchos dibujinos, pero, señores, ¿cómo se pincha esa barriga? Bueno, pues vamos a pinchar nosotros una barriga. Y como yo no soy ginecólogo ni obstetra y no voy a pinchar una barriga real y tampoco voy a hacer la cutre de pinchar una naranja, voy a dibujar una barriga y la voy a pinchar en dibujo. Vengan para acá, vamos a pinchar barrigas en la pizarrilla. Que sí, que lo admito, no es específicamente para eso, pero bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Crucemos los dedos. Vamos a ver. Nosotros tenemos a nuestra embarazada con su barriguilla y tenemos la barriguilla con el saco donde ¿qué está? Nosotros por aquí vamos a pintar esta parte, que es la parte de la placenta, que es la parte donde llega la sangre materna y le da de comer al guaje o a la guaja, placenta. Luego tenemos el cordón umbilical. Vamos a ponerlo así, cordón. Y claro, al final del cordón, ¿quién está? Está nuestro guajillo, que tiene ahí las maninas, tiene el cabezón, la parte final, las patucas. Sí, es un poco piscícola. No saben ustedes, voy a ponerle los ojos porque no sé si me ha salido un guaje o una salamandra, pero bueno, me lo disculparán porque no es lo importante, que sí lo es en el embarazo, pero lo importante es no pincharle a él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pinchar y sacar liquidillo. Es decir, este liquidillo donde el guaje está nadando, donde el niño el feto, cuando ya tiene el digestivo funcionando, hace sus caquitas, es decir, que es un liquidillo que nos da mucha información y al cual nosotros solo podemos llegar, porque es un compartimento estanco, solo podemos llegar como pinchando. Es decir, metemos un rejón en nuestra jeringuilla, tiramos del émbolo para arriba y sacamos líquido amniótico. Esa es la filosofía de la prueba. Claro, tiene problema. Necesitamos saber que el niño no está ahí pegado y le metemos un rejonazo y le atravesamos, lo cual no sería muy bueno. Necesitamos saber que el cordón umbilical también está lejos de la zona de punción y por lo tanto tampoco lo pinchamos y hacemos una hemorragia y nos cargamos al feto. ¿Cómo lo hacemos? Con una foto. ¿Qué foto? Una foto inocua para el bebé, que es el ecógrafo. Cogemos el ecógrafo que nos manda las ondas de ultrasonidos. Eso sí, ponemos el gel antes para la transmisión y en la pantallina pues nos va a salir la barriguilla. Esto sí que lo voy a poner simbólico porque si no voy a echar la vida. El saco con el cordón y ahí nos va diciendo a nosotros pincha un poco más, pincha, para ahí. Y ahí lo sabemos. Esa es la prueba de imagen que nosotros necesitamos. Hasta ahí lo normal. ¿Qué hacemos? Sacamos este líquido lo mandamos al laboratorio en una probetilla y ¿qué hacen? Analizarlo. ¿Qué va nadando en ese líquido? Trozos de bebé. No se asusten, no son trozos grandes, son células. Esas células, con la misma dotación genética que el resto del feto,
Es lo que nosotros vamos a analizar, a ver si tiene un cromosoma 21 de más, la trisomía 21, síndrome de Down, cromosoma 23, los que quieran, todas las cromosomopatías. Hasta ahí, lo fetén. No tiene riesgos. La prueba de la amniocentesis se puede hacer alegremente. No, mucho cuidado. Riesgo principal, el más grave, no el más frecuente, el más grave. Pinchar niño, pinchar cordón y desencadenar ¿el qué? Un aborto. Ya les digo que no es muy frecuente. 1 de cada 300, 500, dependiendo de la pericia del obstetra, pueden acabar en aborto. No son pocas, pero a la que le toca es el 100%, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y luego también tenemos 2 factores que siempre los tenemos cuando pinchamos desde fuera del cuerpo hacia adentro, que es, ya saben ustedes que los de los cuernos siempre están ahí, los bichitos. Nosotros hacemos toda la antisepsia que podemos para pinchar en una zona limpia, pero en algún momento determinado nos puede entrar algún bichito. Claro, si nos entra algún bichito de la piel y se nos mete en el líquido amniótico, nos va a hacer una infección del líquido amniótico y eso puede acabar con el embarazo o puede tener muchos problemas. Y luego a la vez, fíjense que esta zona la voy a ampliar. Voy a poner aquí la jeringa, que es una cosa maciza con el bisel. Aquí está la carne de mamá y aquí está el líquido amniótico. Claro, por la carne de mamá hay vasitos. Que si nosotros de la que entramos al líquido amniótico lo pinchamos y sangre de mamá se nos vierte al líquido amniótico, le podemos traspasar enfermedades al niño tipo VIH o tipo hepatitis C. Y ustedes se preguntan, ¿y por la placenta no? No, porque la placenta tiene una barrera, verbigracia, la barrera placentaria, que evita ese tipo de contagio. Cosa que nosotros, cuando rompemos la continuidad y la integridad del saco con el bisel de la aguja, lo podemos hacer. Les dejo con el niño salamandra, señores, ya lo sé, no lo he dibujado demasiado bien. ¿Por qué? ¿Cuándo necesitamos hacer esta prueba? Cada día menos. ¿Por qué? Porque ya hay una prueba previa, que es lo que les comenté antes, el triple screening, que es con ecografía y con una analítica a la madre, que es más fácil pincharle y sacarle sangre, ver pocas, si hay pocas, pero alguna célula del niño habrá, a ver si la pillamos y podemos diagnosticar entre eso un parámetro proteico que hay en la sangre de la madre y el diámetro y la translucencia nucal, cosas de la ecografía que ustedes no tienen por qué saber. A partir de ahí nos da un índice de riesgo. También cuenta el qué, la edad de la madre, cuanto más añosa, más riesgo de cromosomopatías, o los embarazos anteriores que hayan acabado en ese tipo de malformaciones. Si hay un embarazo previo con malformaciones, el siguiente es de riesgo, por lo tanto nos indica un poco más la amnio. Pero ya saben, es una prueba que está cayendo en cuanto a frecuentación, porque tenemos una prueba muy sensible, mucho menos agresiva, y porque esta ya les digo yo que tiene sus peligros. Cataratas. Todo lo que necesitas saber. Las cataratas. Y ustedes habrán oído hablar toneladas de veces de las cataratas, porque es una de las enfermedades más frecuentes. De hecho, a cierta edad todo el mundo tendrá cataratas, en mayor o menor intensidad. Por lo tanto, compensa saber qué son, de dónde vienen, y a mucha gente le interesan. Y hay gente que me lo preguntó. Ya saben, en todas estas formas de preguntar que tienen ustedes, pues personas que me mandaron la pregunta al doctorín, me preguntaban. Y a ver si les sale la pregunta por ahí, ahí la tienen. Preguntaban: me han dicho que me tengo que operar de cataratas, a usted y a otros 30.000 aquí en la región, pero tengo 54 años. ¿No es muy pronto para que me salgan cataratas? ¿Cómo se hace esa operación? ¿Es complicada? ¿Qué riesgo? Ya ven que esta persona está preocupada. ¿Tiene razón para estar preocupada? Sí, por la edad. ¿Pero tiene razón objetiva para estar preocupada? No, porque el tema de las cataratas, que ahí están viendo toneladas de ellas, es una operación facilísima que se hace en 15 minutinos, porque ¿qué es la catarata? Realmente, ¿por qué esos ojos aparecen blancos ahí? ¿Los hemos coloreado con el Photoshop? No, en absoluto. Simplemente una estructura dentro del ojo, que es la estructura clave, la que se afecta por la catarata, que es el cristalino, se ha opacificado. Es decir, una estructura que tenía que ser transparente pasa a ser progresivamente opaca. Claro, esto es como un cristal. Si el cristal se opacifica y tenemos que ver a través de él, pues no vamos a ver mucho. Por lo tanto, ese es el problema, que se va a ir alterando nuestra visión. ¿Que no lo tienen claro? ¿Que no saben dónde está ese cristal? Si está dentro del ojo, fuera del ojo, a la derecha o a la izquierda. Bueno, para quedar claro el tema, vengan para acá. Vengan conmigo que voy a dibujar ojos y voy a dibujar cristalinos y vamos a dibujar cataratas, las del ojo, no las de los paisajes, para que ustedes sitúen, primero, dónde está, segundo, para qué sirve y tercero, ¿cómo se forma la catarata? Vamos a pintar el ojillo. Con nuestra cámara anterior, nuestra cámara posterior,
nuestra salida del nervio óptico, aquí tenemos la córnea. Vamos a ir poniendo los nombres para que ustedes se sitúen. Luego tenemos por aquí el iris, que vamos a darle vuelta porque coincide y sigue por ahí con todo el tema de la retina. Vamos a poner aquí iris. Aquí la flechita va a ser la pupila, que es lo que nosotros vemos. Y claro, por eso vemos ese punto blanco detrás de la pupila. En el redondito, que tendría que ser negro, empieza a ser un poco blanco. ¿Por qué? Porque colgando de unos cablecillos está el cristalino, que es la estructura clave, que es la lente intraocular del ojo. ¿Qué quiere decirse? Que los rayos le vienen desde el infinito o desde cerca, me da igual, y la función del cristalino es cerrarlos, es decir, es que converjan. ¿Para qué? Para que la imagen la den justo en la retina, que es donde están las cámaras fotográficas, donde reciben esa impresión de colores, la convierten en electrones, los mandan para el cerebro y así vemos. Claro, habrán oído ustedes hablar que el cristalino es lo que se fastidia cuando empezamos con la presbicia. La visión esta de hoy no veo bien porque estoy mayor. Vamos a sacar el cristalino del ojo y vamos a colgarlo de sus cablecillos. Nosotros, ¿por qué acomodamos la visión para cerca o para lejos? Simplemente porque el cristalino lo abombamos más o lo abombamos menos, dejándolo colgar más o dejándolo colgar menos de los cables. Es así de fácil. Esa es su función de acomodación. Si lo abombamos más, ¿qué hace? Acercar la imagen. Si lo abombamos menos, ¿qué hace? Alejar la imagen. Es decir, esta distancia es la función del cristalino. Eso es si se mantiene transparente. Es decir, si el paso por aquí para la radiación, para los colores, está expedito. Aquí llego yo. Aquí quería traerles la catarata. Nosotros en ese cristalino tenemos la estructura, tenemos células que no tienen núcleo porque si no estorbarían, no harían transparente el cristalino, pero que están llenas de proteínas. Es como una sopa de proteínas, para entendernos, pero con poca concentración de proteínas. Claro, con la vejez, con algunos tratamientos, con el tabaco, por ejemplo, toda esta concentración de proteínas va a aumentar mucho y va a empezar a haber cantidad de proteínas de más. Y por lo tanto, ese cristalino que era transparente, simplemente por este acúmulo de toxinas dentro de él, por este enmarranamiento interior, se pone opaco. Y al ponerse opaco, ¿qué conseguimos? Que cuando la luz viene por aquí y nosotros estamos viendo, por ejemplo, un 3 nítido, si nosotros tenemos un cristalino opacificado por la catarata, ¿qué vamos a conseguir? Una cosa borronosa, que no sabemos si es un 3 o qué quiere decir, que empeora mucho, y eso es uno de los síntomas, que empeora mucho y se emborrona. Voy a dejarles con el 3S y me voy para la mesa. Que empeora mucho cuando nosotros tenemos mucha intensidad lumínica. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínense que están conduciendo y viene un coche de frente, les va a deslumbrar y les va a poner así como medio ciegos. Y no es por la intensidad de la luz que viene, sino porque ese cristalino la expande toda. Ese es el síntoma principal. Visión nocturna, empezar a ver muy mal. También tenemos visión borrosa. También empezamos a ver mucho peor de lejos. Ojo, paradoja, empezamos a ver mejor de cerca. Por lo tanto, ahí ya podemos decir, uy, casi que voy a tener que ir al oftalmólogo, porque me parece a mí que algo en los ojos no va bien. Y claro, ¿qué tiene que hacer el oftalmólogo para diagnosticar esto? Si es sencillísimo, no tiene más que coger el oftalmoscopio, mirarles dentro del ojo y ver el trozo transparente, velado y blanquecino. Y decir, oiga, tiene usted una catarata. Directamente, no hace falta hacer escáneres, no hace falta hacer resonancias, nada de nada. Simplemente la trompetilla en el ojo y ya lo sabemos. Claro, saber, sí, el saber no ocupa lugar, pero con eso solo no se ve. ¿Qué hay que hacer? Tratarlo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Con cirugía. La catarata siempre se opera. Y ahí es donde una de las dudas que tenía nuestro espectador, que nos mandó la pregunta, es que, ¿cómo es la operación? Nada, 15 minutos de operación, una incisión menor de 3 milímetros que no necesita ni puntos, se abre, con ultrasonidos el contenido que yo les dibujé velado por la cantidad de proteínas se hace más fluido, se mete un aspirador, no el de casa, uno muy fino de oftalmólogo, se absorbe todo ese detritus y ¿qué metemos dentro? Una lente con un par de garfios que queda ahí dentro de la funda del cristalino
y ya tenemos operada esa catarata. Ni siquiera tomamos el ojo, le mandamos a su casa, eso sí, para que no se quede sin ver bien operándole los dos ojos, le operamos solo uno de cada vez, le citamos a la semana siguiente o 15 días después, le operamos el otro ojo y ya está solucionada la catarata en una operación muy facilita. Así que nuestro amigo de 54 años que tenía que operarse de cataratas, que no se vuelva loco, que no pasa nada, se opera de cataratas y queda nuevo en 20 minutos. En el día está funcionando, no necesita ingresar. ¿Les queda claro esto de la catarata? Porque yo creo que a todo el mundo más o menos le interesa. Si no es en el presente, es en el futuro inmediato o en el futuro remoto, pero todo el mundo vamos a tener que andar peleando con la catarata. Depresión posparto y su prevención. La depresión. Dirán ustedes, ¡hala! Este se repite más que un empacho de sopa de ajos. Si ya habló de la depresión. Ya, pero es que también por WhatsApp me preguntaron, a raíz de ese tema de la semana que hicimos de la depresión, me preguntaron por un subtipo de depresión. Y yo dije, ¡ay! Es que ahora no voy a poder tratarla porque no me da tiempo. Pero fíjense, es la depresión posparto. Bien, pues qué mejor que traerla hoy. Sí, como hemos hablado de la amniocentesis, también viene muy bien el tener el tema de la depresión posparto agilizado. ¿Qué es la depresión posparto? La depresión posparto es la depresión de la embarazada, que ya no está embarazada mayormente y que por lo tanto ya tiene al niño en casa. Claro, si tiene el niño en casa tiene una carga de trabajo impresionante y depende de condiciones previas psicológicas y psicosociales y depende de las condiciones una vez que sale del hospital y va para casa, tiene tendencia a tener o un trastorno del estado de ánimo, véase cansancio, véase astenia, véase un poco de incluso distimia, es decir, una mini depresión, o ya la depresión franca. Problema que hay, cuando llegamos a la depresión franca, la mujer ya no está para nadie, ya no tiene ganas de nada, ya está completamente agobiada, no tiene ganas de levantarse por la mañana, no tiene ganas de interactuar con los demás, el niño le cansa, su vida le cansa, incluso tiene en los escalones graves de la depresión posparto tendencia o ganas de hacer daño al propio niño o de hacerse daño a ella, lo cual no es ninguna tontería. Por lo tanto ya ven que el cuadro es grave. Vamos a hacer un mini esquema en la pizarra para que ustedes se imaginen realmente cómo es ese cuadro, porque ya saben que a mí me gusta lo de pinturear y es mucho más fácil que ir contando, sobre todo películas que tienen varios estadios. Vamos a ver, borramos aquí nuestra amniocentesis, que para ahora no nos vale, y vamos a ver cómo se genera una depresión posparto. ¿Cómo se genera? Mayormente primero estando embarazada. Es decir, primero tenemos aquí a Costilla, que estaba tan feliz como una perdiz. Ella con su melena fashion dejó aproximarse demasiado a Costillo, ya saben que la cercanía, el roce hace el cariño, ¿y qué nos ha generado? Nos ha generado una Costilla con una barriga. Es decir, se nos ha embarazado Costilla, lo cual, bendita sea, maravilla. Presta muchísimo estar embarazada. Lógico, si es deseado y querido. Factor de riesgo para la depresión posparto, el no haber deseado el embarazo. Eso deprime. Pero claro, luego llegamos al momento de Costilla ya está otra vez nueva, o no. Es decir, a Costilla le suele quedar así una figurilla un poco redondilla, campaniforme. Sigue teniendo el pelillo muy bien. Pero ¿qué pasa? Que tiene un trabajo del copón, que es simplemente el niño. Y el carrito me va a quedar así un poco rarito, pero bueno, ya saben ustedes que el Doctorín no es de la marca Mercedes el carrito, sino que simplemente me salió solo con 3 radios. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque al tener su cuerpo, que no es como era su cuerpo, ya tiene el problema de la autoimagen. Claro, el niño no se cría solo. El niño da más trabajo. Los que han tenido hijos, yo no los he tenido, pero los que los han tenido ya saben que da mucho trabajo. Por lo tanto, va a tener muchísima fatiga. El niño tampoco duerme por las noches como un jabato. Benditos los que sí lo hacen, pero por lo tanto los que no lo hacen le dan un trastorno del sueño. Y llegamos a uno de los problemas, que es, ahora los niños cuestan unos perres descomunales, por lo tanto el problema del dolarín, o en este caso del euro, también cuenta, y hay momentos de tensión por el tema económico. También, bueno, eso lo hacen mucho los animales, y los hombres somos animales, el problema de pareja. Ya no digo salir volando, que eso es moralmente deleznable, sino simplemente no ayudar a Costilla y decir, salió de ti, lo cuidas tú. Por lo tanto, fíjense en la vida de Costilla todos los condicionantes.
Todo eso es lo que está desencadenando el momento depresión posparto. Les dejo ahí con todos los factores para que vean ustedes lo difícil y lo mucho que tenemos que ayudar a nuestras embarazadas parturientas, porque esa es la forma de prevenirlo. Porque si no vamos a conseguir una mujer deprimida a la cual con un poco de terapia cognitiva y conductual igual la sacamos de la depresión. Pero igual no. Igual tenemos que ir incluso al tratamiento con pastillas, con antidepresivos, que interrumpen la lactancia, que son un poco liosos, es decir, no es ninguna tontería. Prevengan, arropen a las embarazadas, porque si no las embarazadas van a tener esa carga de trabajo que va a devenir en una depresión posparto y no la queremos. Electroshock. ¿Qué es? El electroshock. Y ustedes dirán, algo dijo la semana que habló toda la semana de la depresión, pero aquello no era lo que en las películas se lo ponen a la gente en la cabeza como si les castigaran y saltan por ahí y se pegan al techo como Spiderman. Sí y no. ¿Por qué? Porque el electroshock, verbigracia, la terapia electroconvulsiva, es un tratamiento que funciona muy bien. Es un tratamiento que está indicado no solo en la depresión. Ojo, su motivo princeps es la depresión mayor. Pero también hay otras patologías que lo indican, que son, por ejemplo, la esquizofrenia, la manía, algunos otros trastornos psiquiátricos que no han respondido bien al tratamiento farmacológico. ¿Qué hacemos normalmente con el electroshock? ¿Cogemos un cable, lo pelamos y electrocutamos a la persona? No, con unos electrodos, como están viendo ahí en la foto, se lo ponemos uno o dos, puede ser unilateral o bilateral, se lo ponemos apuntado a ciertas zonas del cerebro que queremos, como en el ordenador, hacer como un reseteo y las reseteamos. Claro, damos un calambrazo durante unos 40 segundos, la persona no salta, no convulsiona, no se pega allí unos saltos por la habitación, no, se le contraen un poco las manos y los pies, se le ponen un poco tiesos, engarrados, pero nada más. La persona está anestesiada, tiene un protector vocal para que no se muerda los dientes y luego tiene una gran ventaja esta técnica, que desencadena lo que se llama amnesia anterógrada, es decir, no se va a acordar que se la hicimos. Todo lo que es a partir del hecho del electroshock no se va a acordar. Por lo tanto, no tiene el estrés de decir, ¡ay madre, otra vez! O cada vez que ve un cable pelado en casa salta y se esconde. No, para nada. Es un tratamiento que es muy eficaz, ya les digo yo, es muy eficaz. Lo que pasa que sí, es bueno no hacerlo delante de las familiares porque es muy impresionante y además de ser muy impresionante, la gente se piensa que estamos friéndole el cerebro a su familiar y que va a salir en modo demencia o amencia. No, en absoluto. Problema, sí, se usa, sí, es de segunda elección después de los fármacos, pero su eficacia, me refiero, es temporal, es decir, se agota. Llega un momento que ya vuelve otra vez la sintomatología de la enfermedad que lo desencadenó y podemos tener que volver a dar un electroshock. No pasa nada, no se preocupen. A nadie le han quemado la cabeza ni le han dejado calvo. El doctorín no era conocido como el yeye hasta que le dieron un electroshock y le ventilaron el pelo. No, en absoluto. Tiene muy pocos efectos secundarios y es muy útil. Por lo tanto, no se me vuelvan locos, que es una terapia que le va a indicar su psiquiatra y cuando se la indique, no piensen que está tirando la toalla diciendo a este vamos a dejarlo en estado vegetal porque no es así. Siempre los médicos intentamos tratarle lo mejor que podemos. Ya sabe que unas veces lo conseguimos y otras veces no. Lo importante siempre es saber qué enfermedad tratamos. Horno microondas. ¿Es peligroso? El horno microondas. Y ustedes dirán, ¡ay, madre! ¿Qué va a decir este agonías del horno microondas? Pepe, prepárate, que lo metemos en una bolsa y llamamos al servicio del ayuntamiento para que lo recoja. No, señores, no se me vuelvan locos. Si yo esto lo respondo a preguntas que ustedes me han hecho. Esto me lo han preguntado. No es que yo tenga una microondasfobia, en absoluto. Ustedes me preguntan y yo contesto. Y la gente que me preguntó acerca de todo esto del horno microondas, ¿qué duda tenía o qué inquietud tenía? Tenía lo principal, el peligro. Todo el mundo anda diciendo por ahí por internet y por todos los sitios, ¡ay, microondas! ¡Ay, madre! No lo uses, fía, es cancerígeno. ¡Ay, madre, si metes algo de plástico en el microondas! Puedes volar tú y la Mari, que vive 3 pisos más arriba de ti. Señores, no. Vamos a ver, el microondas es un electrodoméstico igual que otros que si se usa bien no es en nada peligroso y no da cáncer. Claro, cójanme ustedes una mini pimer y vayan ustedes a la nariz del vecino y enciéndala y frótensela en la nariz y ya verán cómo le destrozan la cara. ¿Quiere decir eso que la mini pimer es peligrosa? No quiere decir que el que la usó así es un mutante. Pues con el horno microondas pasa exactamente lo mismo. Bien utilizado, no tiene ningún problema. Úsenlo para calentar alimentos.
Tiene su truco que ahora les explicaré. Úsenlo para cocinar ciertas cosas. Por ejemplo, no me metan una patata sin haberle pinchado con un tenedor porque la patata estallará, porque ya saben que cuando las cosas se calientan aumentan de volumen y tienden a estallar si están demasiado contenidas. Pero, ¿cuál es el funcionamiento realmente de un horno microondas? ¿Saben ustedes por qué se llama microondas y por qué se dice que estar cerca al microondas le puede dar uno cáncer? Vengan para acá, ya verán cómo ni cáncer, ni ondas, ni micro, ni leches en vinagre. En absoluto. El microondas es un electrodoméstico seguro, ya se lo digo yo. Y además les voy a explicar el funcionamiento y los mecanismos de seguridad que tiene. Ojo, hagamos una salvedad. Estoy hablando de los microondas recientes, no de los microondas del precámbrico, es decir, si tienen un microondas de museo, llévenlo al museo porque probablemente ya haya perdido sus características. Y de los microondas bien mantenidos. Verbigracia. Yo tengo aquí el microondas del Doctorín. Esto es la parte de las tripas y esto es el platillo donde voy a cocinar un megapollo del hiperespacio y voy a invitar aquí a todos estos bulímicos del plató que se lo comen todo. La idea es, vital estructura que tiene el microondas, un magnetrón. Y ustedes dirán, hola, qué raro es eso, ¿qué será eso? Una cosa muy fácil. Una cosa que se enchufa a la red y que convierte la electricidad en un pulso electromagnético que viene aquí a un foquito que verán ustedes encima del microondas y que lo emite al alimento, que son ondas electromagnéticas. Se lo voy a poner aquí. Magnéticas. La verdad es que una palabra tan larga y la elegí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues estas ondas lo que hacen es impactar en el alimento y calentar. Pero ¿cómo calientan? Si no despiden calor, no son ondas caloríficas, es que hacen que el alimento se mueva. Y ustedes dirán, Mari, trae la cámara de fotos que mañana vamos a ver el pollo saltar dentro del microondas. No, lo que se mueve son las moléculas de dentro. Microscopio del Doctorín. Vamos a hacer una microscopiada. ¿De qué se trata? Si nosotros tenemos aquí el pollo, las células del pollo que están recibiendo las microondas tienen agua, que es H2O. Que, si lo disocian, es la suma de un OH negativo y de un H positivo. Es decir, es un dipolo, la molécula de agua es un dipolo, es el agua lo que se calienta. Y es el agua lo que empieza a moverse mucho. Estos iones, porque juega con su polaridad, los mueve para adelante y para atrás. Ese movimiento, igual que ustedes si se mueven, generan calor, es lo que genera calor y va calentando por capas. El pollo tan rico que nos vamos a enjaular, pero lo calienta de fuera a dentro, no ese mito tontorolo de no, es que calienta las cosas de dentro a fuera. No, en absoluto. De hecho, y esto sí se lo conté el día del anisakis, les dije, si ustedes tienen el pescado y lo han metido al microondas y lo han puesto bien en el tiempo al microondas, toda esta parte está caliente. Pero no se lo coman en ese momento porque les puede dar el anisakis, porque este calor tiene que permear hacia abajo, es decir, lo sacan y esperan 5 minutos a que ese calor se contagie. Les dejo contemplando la ballena Moby Dick esta y les sigo contando, porque ya ven ustedes que no tiene ningún peligro esto del microondas. Acuérdense, el único peligro es ni siquiera estar fuera del microondas cuando está funcionando. ¿Por qué? La puerta tiene un mecanismo que cuando la puerta se abre es imposible que el magnetrón, lo que funciona y da la radiación electromagnético, funcione. Así que aunque esté enchufado, con la puerta abierta, ustedes no lo hagan porque es una maniobra un poco tontorola, pero si meten la cabeza ahí no les va a pasar nada, porque la puerta ha desconectado el magnetrón. Por lo tanto es un electrodoméstico seguro. ¿Perder estatura con la edad es normal? Otra de las cuestiones que más me preguntan. Doctor, yo cuando era joven, eso me dicen las mujeres, los varones dicen, yo cuando iba a la mili medía, y luego les tallas en la consulta y dicen, ay madre, pues he perdido centímetros, ¿eh? Yo medía 1,78 y resulta que el tallímetro pone 1,73. ¿Y usted qué pasó? ¿Perdiólos o hizo la mili con tacones? No, señores, no. Es que la natura hace que nosotros vayamos encogiendo y con la edad vamos perdiendo estatura. Eso nos lo preguntaron y fíjense. Hola, doctorín, ¿se pierden centímetros con la edad? Tengo 62 años y ya he perdido 3 centímetros. ¿Lo podría explicar en algún programa? Pues es muy fácil. Claro, se pierden centímetros con la edad. De hecho, a partir de los 50 años, cada década se pierden entre 2 y 3 centímetros. Y ojo, no es culpa del que los pierde. Eso es un fenómeno absolutamente normal y natural.
Una cosa añadida es la enfermedad de la osteoporosis, en la cual una vértebra se aplasta y tenemos un problema. Hablando de vértebras, antes de irme a la pizarra voy a enseñarles yo una vertebrina para que mi cámara tenga un momento de fibrilación auricular, que también tiene derecho a tenerlo. La idea es, vean ustedes estas vértebras, voy a quitar el rotulador que está estorbado. A ver quién me da el corto de las vértebras. Ven ustedes lo verde, fíjense en lo verde, no lo voy a aplastar ni voy a hacer gochadas con él, voy a girar así para que vean la vértebra. Lo verde, fíjense, es el disco intervertebral. ¿Se lo quedan en la retina? Porque inmediatamente voy a dejarlo después del susto a mi cámara y me voy a alargar a la pizarra. Pero acuérdense, eso verde es el disco intervertebral, que es vital ¿para qué? Señores, para entender el dibujo del doctorín, que es de lo que se trata. Estamos viendo qué parte del cuerpo es la que nos condiciona esa pérdida de estatura de los 2-3 centímetros por década, que si se fijan tampoco es tanto. Acuérdense, disco intervertebral. Vamos a pintar el cuerpo vertebral, lo que han visto, el otro cuerpo vertebral, que también lo han visto, y lo verde. Esto es lo verde, el disco intervertebral, que es un saco con una canica dentro y con mucha agüilla. Y ya saben ustedes que cuando somos jóvenes tenemos mucho agua y cuando somos mayores vamos perdiendo agua. Este disco va perdiendo agua. Por lo tanto, su altura va disminuyendo. Y no solo, la vértebra que tiene debajo se va haciendo microfracturas sin necesidad de hacer osteoporosis y también va disminuyendo. De tal manera que esto va disminuyendo. Acuérdense, nosotros tenemos toda la columna vertebral, que tenemos 7 cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares, porque las otras están soldadas y no contribuyen a la estatura, pero estas sí, la suma, si no me falla, son 24 vértebras. Esta pérdida por 24 es la pérdida en estatura. Es decir, que entre un disco y un cuerpo vertebral con que me pierdan 1 milímetro, simplemente porque se achantó un poco, por los 24 ya tenemos 2,5 centímetros. Ahí está la razón de la pérdida, amén de que nuestra columna cuando somos jóvenes es así y cuando somos mayores tiende a ser así. Es decir, nos inclinamos hacia adelante, nos encorvamos y nos sale joroba. Les dejo con el disco y me vuelvo otra vez a la mesa, que ya saben que a mí gústame viajar. Esa es la razón, no tiene otra. Esa pérdida de ese milímetro multiplicada por todas las vértebras que tenemos y por todos los discos intervertebrales que tenemos entre las vértebras es lo que va a condicionar ¿el qué? Esa pérdida de estatura. Acuérdense, no es demasiado grande, no es demasiado llamativa. Es muy llamativa en la típica persona, sobre todo mujeres que padecen de osteoporosis, que por ejemplo tropiezan y saltan y caen fuerte en el suelo y notan un dolor muy agudo y han perdido 4 centímetros de una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el cuerpo vertebral, todo lo que está embocadillando ese disco intervertebral, se ha aplastado y por eso ha perdido esos centímetros. La pérdida normal es muy gradual y uno no se entera hasta que le talla el médico. Ya les digo, a mí el susto de la consulta de decir, ¿usted, 1,70 m? No, doctorín, yo medía 1,75 m en la milio, pero si siempre medí 1,58 m, ¿qué hago ahora con 1,54 m? Pues nada, hace usted que ha vivido lo suficiente como para perder ese nivel de altura por cada década. ¿Me quedó claro? Facilito, es muy facilito, es anatomía pura y básica. La píldora del día después, ¿qué es? La píldora del día después, que realmente tenía que decirse las píldoras del día después, porque son varias. Hay por lo menos 3 en el mercado. Bueno, ciertamente una es la misma que la otra, pero a mitad de dosis. Pero realmente es una pastilla que ¿para qué vale? Ustedes se han preguntado ¿para qué vale? ¿El día después de qué? Porque después es un adverbio temporal, pero si hay que referirlo a lo anterior. Pues después de una relación sexual sin protección en la que sospechamos un embarazo no deseado. Eso debe sospechar la persona que nos lo preguntó, porque dice, doctorín, me gustaría saber qué es eso de la píldora del día después. Y nos aclara un poco más la pregunta, nos dice, ¿para qué vale? ¿Cómo se toma? ¿Qué efectos perjudiciales puede tener? Porque claro, también se debe haber quedado con la copla de que esta píldora muy buena no es. No digo yo que sea mala, luego vamos a saber si es buena o mala. Pero claro, ya les digo que es un shock hormonal, es decir, es una cantidad de hormonas metidas en el torrente sanguíneo femenino, lo cual prestar mucho no presta. ¿De qué se trata? Es una píldora cuyo uso es de emergencia.
El problema es que ahora lo estamos haciendo una píldora de uso cotidiano y eso no puede ser. Es decir, una medicación de emergencia sí que los riesgos y los beneficios se pueden valorar de manera distinta que una medicación tomada de forma crónica. Ya les digo de mano, la píldora o las píldoras del día después no son anticonceptivos. Es decir, hay mucho otro bagaje de anticonceptivos, desde la píldora hormonal de todo el mes al anticonceptivo de barrera, el preservativo, también llamado condón, o luego toda la parte de DIUs, de vasectomías, ligaduras de trompa. Es decir, tenemos tal arsenal que no necesitamos el bombazo progestogénico de la píldora del día después. Y entonces dirán, ¡hala, hala! Ya está el doctorín entre moralinas y dar nombres raros. Vamos a ver, vamos a centrar. ¿Cómo funciona esta píldora? ¿Por qué esta píldora evita los embarazos? ¿Ustedes piensan que lo saben? Ya verán que igual no. Vengan para acá, vengan conmigo a la pizarra, porque vamos a dibujar la manera en la que el óvulo y el espermatozoide se encuentran para saber cuándo se encuentran, qué sale, y luego, después de lo que sale, para ver dónde metemos esa píldora. Vamos a pintar nuestro sempiterno aparato reproductivo femenino. Vamos a pintar solo la mitad porque tampoco hace falta que tengamos aquí un detalle descomunal. La idea es, nosotros tenemos por aquí el útero con el tunelillo que llega hasta la trompa. Vamos a poner letras, que eso siempre queda bien. Ovario. Esta es la trompa. ¿La trompa de qué? ¿De Eustaquio? No, por Dios, esa está en la oreja. De Falopio. Aquí, de Falopio. Y luego aquí está la cavidad uterina. Vamos a ver, como en las películas. Hecho el decorado, vamos a ver cómo llegan los protagonistas. Primer protagonista, Pepe el cabezón, que viene por aquí nadando. Es el espermatozoide que va subiendo por la cavidad uterina, ayudado por el moco, por el movimiento, y llega más o menos hasta ahí, hasta el tercio, 2/3 de la trompa de Falopio de uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque está esperando el autobús. ¿Cuál es el autobús? El óvulo. Vamos a ponerlo como una O, que se recoge en la trompa, viene por aquí, bueno, más bien viene por la luz, más mayormente, y aquí se produce el encuentro, que vamos a ampliar, porque esto es lo vital. Lo vital es que cabezón más óvulo pasen a ser una sola célula, con la dotación genética tanto del cabezón como del óvulo, y luego el rabillo se tira. El rabillo simplemente era un apéndice para nadar, para colear y nadar por todos los fluidos. Vale, a partir de ahí yo ya les digo, tenemos todo, absolutamente todo el material genético de la nueva persona. Ahí se me pueden ustedes poner con argumentos teológicos, argumentos fisiológicos, argumentos éticos, los que les dé la gana. Pero ese material genético va a ser el mismo que tenga con 90 años. Así que a partir de ahí, en su trayecto descendente, hasta aquí, hasta implantarse en el endometrio, meterse dentro, que es donde quiere vivir. ¿Para qué? Para ir creciendo, ir formando nuevas células, y luego a partir de ahí va a salir un bebé. Se va a desarrollar por la parte endometrial de la placenta, por la parte de la mórula, la blástula y el embrión y el feto. Vale, eso es la reproducción normal y corriente, la de todo hijo de vecino. Problema, ¿dónde actúa la píldora del día después? Porque si nosotros sospechamos que este encuentro ya se ha producido, que es por lo que damos la pildorilla, ¿nosotros qué estamos buscando? Primer efecto que estamos buscando, que esto no se produzca. Es decir, efecto 1, anovulatorio. Es decir, con ese viaje hormonal nosotros intentamos que el ovario se vuelva tontorolo y no tire el óvulo a la trompa, y por lo tanto llegue el nadador y diga, ¡oh, qué aburrido estoy!, degenere y no se produzca embarazo. Vale, eso es un buen mecanismo. Ya, tenemos otro mecanismo, que es, con ese shock hormonal, al cambiar las condiciones de todo este útero, el nadador degenera solo, se vuelve loco y no llega a donde tiene que llegar, que es a la zona crítica, a esa trompa de Falopio. Por lo tanto, ahí es un mecanismo antinadadores. Tampoco hay ningún problema. Estamos actuando sobre una de las patas. Problema, y ya les digo, problema de dimensiones religiosas, morales, éticas, fisiológicas e incluso teleológicas, de todo tipo, a partir de esta reunión. ¿Por qué? Porque a partir de esa reunión, todo lo que sea interferir, estamos interfiriendo en el desarrollo de una vida incipiente, a la cual solo hay que nutrir para que se desarrolle. A partir de ahí, el tercer mecanismo, que es el peliagudo de estas píldoras del día después, que es el mecanismo antiimplantatorio, es decir, modifico las condiciones de la pared uterina y así ahí no entra ni el tato, ¿a qué condena? A ese huevo
a ese huevo ya fecundado y con todo el material genético, a caerse y a degenerar. Mecanismo abortivo, lo pueden llamar ustedes como les dé la gana. Les dejo que se regodeen con el dibujito, porque a nosotros lo que nos interesa es que les quede claro cuáles son los mecanismos de las pildoritas para que ustedes vean realmente lo que están metiendo para su cuerpo y los efectos. Es decir, primera función cumplida, información. ¿Vale? Ya estamos informados. Lo siguiente que hay que ver es, una vez ya ha pasado todo esto de dónde atiza, dónde no atiza, y a la mujer que lo toma, ¿qué le pasa con ello? Porque claro, está metiendo un shock de progesterona, de un derivado progestágeno, o un shock de un activador de los receptores de progesterona. Es decir, está volviendo loco su tracto femenino. Por lo tanto, ahí tiene el problemón, de que va a tener una hemorragia menstrual rara, va a tener trastornos menstruales, puede tener cefaleas, puede tener náuseas, puede tener vómitos. Efectos que si quieren son un poco banales si solo se toma uno una pastilla, pero si uno se las empieza a tomar como chicles, ahí es donde tenemos el problema. No ahora, lo vamos a tener dentro de 20 y 30 años, porque no sabemos qué efecto tiene y porque hay mucha gente que las toma como si fueran churros. Eso es lo que no puede ser. Por lo tanto, ya saben, ténganme mucho cuidado con esta píldora, ya saben cómo funciona, ya saben para lo que vale, y a partir de ahí, lo que yo siempre les digo, por Dios, libertad sí, pero libertad informada. Lo que no podemos conducirnos por la vida es como amebas y decir, ay, yo no sé para qué se toma esto, pero voy a tomarlo por si acaso. Señores, tiene unas indicaciones, las dos pastillas que hay. Una es, solo tiene efectividad las 24 horas siguientes al contacto sexual de riesgo, es decir, a ese embarazo teóricamente no deseado, y la otra dura hasta, mejor 3, pero igual hasta 5 días de eficacia. Eso, como se las tendría que prescribir el médico, ustedes no hace falta que lo sepan. Pero acuérdense, con la cantidad de mecanismos anticonceptivos y de información sexológica que tenemos en el siglo XXI, no me anden haciendo el indio y no me recurran a esta pastilla, salvo los casos de emergencia. Es una pastilla de emergencia, acuérdense. Pólipos en las cuerdas vocales, prevención y manejo. Las cuerdas vocales, que no bucales de la boca, sino vocales para vocalizar, para hablar. Esas son dos cuerdas que tenemos aquí en el cuello, en la laringe, y que nos ayudan mucho a hablar. Pero claro que también cuando nos esforzamos mucho nos las cargamos o las alteramos. Y eso es lo que probablemente le pasó a alguien que nos ha preguntado acerca del tema. Porque es un tema, el de la fonía y su relación con esas neoformaciones en las cuerdas vocales, que le interesa a todo el mundo. Ahí lo ven. Doctorín, ¿podrías hablar de los pólipos de garganta, en este caso de las cuerdas vocales, cómo prevenirlos, importante, y cómo tratarlos? Gracias. Ya ven ustedes preguntan y nosotros respondemos porque este tiene que ser su programa. ¿Saben ustedes qué es un pólipo? Un pólipo es un tumor benigno. Siempre que en un informe anatomopatológico ponga pólipo, ustedes se me van a relajar inmediatamente. Mecanismo automático, pólipo igual a benigno. En este caso, claro, ¿qué complicación tenemos? Que ese pólipo está colocado ahí, en las pequeñitas cuerdas vocales, que son dos cuerdinas de unos 2-3 centímetros cada una. Claro, un trocillo de carne ahí plantado no está muy bien y de hecho nos altera mucho la voz. Pero ojo, no es lo único que nos lo altera. ¿Por qué nos puede salir un pólipo? Normalmente porque hablamos mucho y mal. Y además suelen ser las dos cosas, es decir, demasiada intensidad de voz focalizada en la garganta y demasiado de estar todo el día dando la lengua. Tenemos que aprender a hablar, señores, y no es simplemente aprender el lenguaje, sino aprender a formarlo en nuestro cuerpo, porque si no vamos a tener ese problema. Nuestras cuerdas, que son dos cuerdas, ahora se las voy a dibujar, dos cuerdas que están trabajando todo el día, van a empezar a sufrir. Pero en vez de contarles yo el sufrimiento en una secuencia más o menos llena de nombres, que no les vale para nada, venga para acá, vamos a la pizarra. ¿Para qué? Para dibujar las cuerdas vocales, para que se hagan una idea de cómo son y para que se hagan una idea de cómo se alteran. La idea es dos cuerdas vocales que, como mis deditos, abren o cierran. El mecanismo es este mismo, es decir, no es como la guitarra que uno hace rian, rian y la toca. No, esto solo es abrir, cerrar. Es decir, tenemos una cuerda por aquí y tenemos otra cuerda por allí. Esto es la parte de adelante, aquí están los aritenoides, que no nos interesan, la izquierda y la derecha. Esto sería la parte de adelante y esto sería la parte de atrás. Idea básica. El abrir y cerrar es nuestra primera fase de hablar. Es decir, el que no tiene cuerdas vocales, por ejemplo, se las extirpamos por un cáncer de laringe, se queda sin voz. Todos los laringectomizados que verán ustedes con el estoma. Es imprescindible. Claro, si no las cuidamos, ¿qué les puede empezar a pasar? Primera alteración. Primera alteración de la cuerda, que la cuerda, les voy a dibujar aquí solo una,
Es un trozo de ligamento, es decir, por eso se llama cuerda, porque es un ligamento que tiene un poco de musculillo para moverla y que está recubierta por piel, porque tampoco va a estar al aire, quedaría muy mal. La idea es, si nosotros, imagínense yo que empiezo a hacer muchos programas y grito, llegará un momento que ustedes me oirán, no afónico todavía, pero sí con la voz un poco así tomada, rara. ¿Qué estoy teniendo probablemente? Edema. Es decir, las cuerdas vocales se me van a llenar de agua. ¿Y de dónde se me van a llenar de agua? En este lado. Es decir, se va a acumular el agua aquí. Va a crearse aquí un faldón de tejido edematoso, es decir, el edema, ya saben ustedes que no es ni más ni menos que el tema de acumular agua. ¿Y qué va a conseguir? Que sí, que las pueda cerrar y por lo tanto sí puedo articular bastante bien la voz, pero eso va a temblar cada vez que pase el aire por él. Y cuando tiembla, ¿qué pasa? Que mi calidad vocal va a parecer que está hablando otra persona. Por ahí ya, indicación primera, callar la boca. Doctorín, calla la boca, que tienes un edema de cuerdas y hay que reposarlas. Vale, no. Y digo, no, porque quiero seguir comunicando cosas. Señores, que yo tengo el vicio. Ah, pues voy a pasar a la siguiente etapa. ¿Qué cuál es? Ya algo más formado. Es decir, ya voy a tener un bulto en cada cuerda, que suelen ser opuestos y que son los nódulos. Que todavía no pierdan ripio, no es lo que nos ocupa. Todavía no estamos hablando de pólipo, estamos hablando de nódulo. Nódulos famosos, por ejemplo, la de aquella chavalina que fue al concurso ese de cantadores y que sí tenía una voz fantástica, pero no la educaron bien la voz, hizo nódulos en las cuerdas y perdió una gira veraniega. Esos son los nódulos. ¿Y por qué la perdió? Porque había que reposarlos. Pero por ahora con el reposo también se soluciona. Ah, si vamos a la tercera etapa, a la que nos ocupa, ya la liamos. ¿Por qué? Porque ya es un tejido que se ha organizado y que nos ha hecho un pólipo. Es decir, que de ahí ya no podemos sacar absolutamente nada. Podemos callarnos 7 años, sí, y el pólipo estará dormido, pero se queda ahí. Es decir, que en cuanto llegamos al pólipo, se acabó lo que se daba. Y mientras les dejo aquí con la evolución, acuérdense, edema, nódulo, pólipo, dirán ustedes, vale, perfecto, pero es que la pregunta con la que iniciamos la exposición, ¿qué era? Forma de prevenirlo. Claro, es que hay que prevenir, y este abuso de las cuerdas vocales hay que prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Señores, si tienen que hablar, hablen, pero fíjense que yo ahora mismo estoy hablando en un tono normal. También hay truco, tengo micrófono y el genio de sonido, si ve que hablo bajo, sube la palanquita y se me oye más, y si hablo alto y saturo, pues la baja. Pero ustedes en la vida normal no tienen que estar «Pepe, vente aquí que hay que cenar», a gritar todo el día, porque eso es lo que desencadena todo el tema de edema, nódulo, pólipo. Tienen que hablar reposadamente. Y fíjense, la técnica para hablar bien es, si ustedes están hablando y su barriga está flácida, están hablando mal. Están hablando de garganta, no están utilizando el fuelle de los pulmones para expulsar el aire y empezar a hablar bien. Prueben a poner tensa la barriga y hablar, que eso también pone tenso el diafragma, que es el músculo de la expiración, de la respiración hacia afuera, y es lo que les va a ayudar, y esa técnica es la que los foniatras les van a enseñar. La idea es, si tiene que hablar mucho, hable bien, porque si no, si me hace el pólipo, ya se acabó. Tendrá que ir al otorrino, el otorrino le tendrá que dormir y tendrá, sí, que es facilito y los otorrinos las hacen dormidas, pero tendrá que sajarle esa cuerda, quitarle ese pólipo, dejar que esa cuerda se reepitelice, es decir, se vuelva a recubrir. ¿Cómo? Callándose la boca, fíjense, esa cantidad de nódulos que tienen, algunos potentísimos, como las dos partes de abajo en los laterales, pues todo eso hay que quitarlo y una vez que se quita hay que callar la boca, esperar a que las cuerdas repitelicen y empezar a hablar bien. Por eso les digo que si ustedes son del género gritón, dejen de gritar porque tendrán esos pólipos. ¿Cómo saben ustedes que ya tienen pólipo y que probablemente hayan pasado por nódulo y por edema y no se han dado ni cuenta? Porque eso todo es muy gradual. Porque ya en la fase de pólipo se añade otro síntoma, que es la tos irritativa, esta apestosa, que no sabe uno por qué le viene, pero está todo el día tosiendo. Y dice, ¿tendré alguna neumonía? ¿Tendré alguna broncoinfección? No, tiene simplemente un pólipo ahí plantado en la garganta, está temblando cada vez que sale el aire o cada vez que habla usted, toca las paredes y desencadena ese reflejo de la tos, esa carraspera tan molesta, que hay gente que tira auténticos balazos.
Pues eso también es típico de las personas que tienen pólipos. Si eso lo tiene usted durante mucho tiempo, igual le compensaba ir al médico de cabecera a que le hiciera una laringoscopia indirecta, es decir, meter el espejito y mirar para abajo, o al otorrino directamente hacer una fibroscopia y diagnosticar o no. Ya saben ustedes, esto de los pólipos, si llegan a pólipos, irreversible, cirugía. Antes de pólipo, callar la boca y aprender a hablar. Aprender a hablar, que eso es muy fácil, no viene de fábrica, no simplemente el aprender el lenguaje si aprende uno a verbalizarlo. Psoriasis, todo lo que necesitas saber. La psoriasis, habrán oído hablar de ella muchísimo, porque hay mucha gente que la presenta y tiene vinculación familiar, es decir, que mucha gente que la presenta tiene algún familiar que la ha padecido. Ya les digo yo de mano, no me sean tiquismiquis. La psoriasis no es contagiosa, por lo tanto, aunque las placas de psoriasis, algunas, y las pustulosas un poco más, tienen mala pinta, no sean tiquismiquis, que nadie les va a contagiar de psoriasis. La psoriasis es una enfermedad interna, no se traslada por ahí. Por lo tanto, no se vuelvan locos. Sí, pregunten todo lo que quieran, como nuestros espectadores preguntaron, porque ya saben, aquí últimamente el programa lo diseñan ustedes, que para eso están. ¿Qué nos preguntaron? Me encanta el programa, bueno, eso es un poco de autobombo, me presta, gracias. Me querría preguntarle si podría hablar de la psoriasis, por supuesto. Y abajo nos preguntan yo creo que es con el Telegram o alguno de estos nuevos, que hable de la psoriasis y de sus tratamientos. Pues orden recibida, orden ejecutada. ¿Qué es la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad de la piel. Y una enfermedad de la piel en la que la piel prolifera demasiado. Es decir, no es una enfermedad infecciosa, no es un cáncer ni nada que se le parezca. Es simplemente que la piel crece demasiado rápido. Y como crece demasiado rápido, y no en todo el cuerpo, sino en unas zonas delimitadas, eso se nota mucho. Y se nota como en forma de placas, como las que ustedes están viendo, típicas en rodilla, aquí en cráneo, que parece que es dermatitis seborreica, pero no, es una placa de psoriasis. También las placas esas en forma de gotas en el abdomen, alrededor del ombliguillo. Esas placas son zonas de la piel que están creciendo más de lo que deberían. Así de fácil. Ya les digo yo, no contagien en absoluto, no me apesten a los pacientes con psoriasis porque no tienen por qué. Fíjense, esos codos o incluso la eritrodermia, la psoriasis diseminada. Nada de nada. Es una enfermedad que solo padece el que la padece, valga la redundancia, y es bastante limitante socialmente, por eso que les digo que parece que son apestados. No los apesten, señores, no los apesten. Formalmente son personas que tienen la piel que crece un poco más. Claro, igual esto es un concepto demasiado vago, lo sé. Para eso tenemos la pizarra. Vengan para acá, que hacía tiempo que no dibujaba yo pieles en 3 dimensiones. Voy a ponerme a dibujar pellejillos, esos pellejillos en 3D que tanto les prestan, para que vean que está perfectamente limitada la piel. Es una enfermedad de la piel, nada más. Vamos a poner nuestra piel. Nuestro cubito de piel, que tenemos siempre, con nuestro pelillo y nuestra zona de transición entre la epidermis y la dermis. Con la capa basal. Y ahora les explico todo lo que es la cinética del crecimiento de la piel y de la epidermis, para que vean que simplemente es alguien que pisó el acelerador. Pero es importante que pintemos las estructuras que siempre conocemos. El vaso de la dermis, que también participa. Piel normal, todo esto lo conocen. Así merecía la pena haberlo acelerado a cámara rápida. Idea, nos vamos a concentrar en este segmento. ¿Por qué? Porque es la velocidad en que las células basales de la epidermis tardan en morirse, ir para arriba y descamarse. Verbigracia, mejor que con la lupa, nada. Nosotros tenemos ese trozo que hemos ampliado, con las células de la capa basal, que luego van creciendo, van perdiendo cosas de dentro, organelas intracelulares, se van haciendo cada vez más mayorinas, más adultas, menos funcionales, acaban siendo unos pergaminos secos de queratina y acaban descamándose. Ustedes no lo ven, pero esa descamación la tenemos todo, hijo de vecino. Son trocinos pequeños de piel. De hecho, los ácaros del polvo comen eso. Y es asqueroso, sí, pero cada uno come lo que le da la gana, mayormente. La idea es, en esta evolución, en este tránsito por todos estos pasos de la queratinización y la expulsión del epitelio, se tiende a tardar 30 días. Desde capa basal a volar, claro. ¿Y si tenemos algo? No les digo todavía qué, pero ¿y si tenemos algo que eso lo acelera y lo pone en 4 días? ¡Menudo tomate!
Ese es el tomate de la psoriasis. Es decir, el tomate de la psoriasis es que va tan rápido el crecimiento que se empieza a acumular. Se empieza a acumular toda esa cantidad de descamación, de queratinización y hace ni más ni menos que la placa de psoriasis. Vamos a ponerlo aquí, placa. Claro, nos ha quedado un poco cojo. Porque ¿y quién desencadena todo esto? ¿Quién estimula ese crecimiento? Pues ahí está el peligro, que lo hacemos nosotros mismos. Es una enfermedad que tiene mucho parecido a las enfermedades autoinmunes. Es decir, nosotros mismos llamamos a las células de la inflamación que vienen por los vasos, que por lo tanto dilatamos el vaso, es decir, aumenta de tamaño. Y al aumentar de tamaño, ¿qué pasa en la piel? Que se pone roja. Ya tenemos otro síntoma de la placa psoriásica. Empieza como eritrodermia, como rojez en la piel. Luego, toda esta ensalada, que vamos a ampliar también. Oye, estoy yo dibujante, ¿qué le vamos a hacer? Toda esta ensalada de células, nuestras células de la capa basal, que querían crecer a ritmo normal, el vasillo que ha crecido de diámetro, pues todas estas células, linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos. Todas estas células producen citoquinas, es decir, sustancias químicas que están estimulando, están dando la patada a estas células basales para que crezcan. Ya tenemos mecanismo, ojo, no tenemos la causa, porque toda esta autoinmunidad, ¿quién la desencadena? Siempre, ya saben, esto es como Sherlock Holmes, tenemos que ir para atrás. Les dejo con las pielecillas y mientras tanto les cuento los culpables. ¿Quién desencadena esta autoinmunidad? Que no es tal, pero bueno, mecanísticamente es así. Pues la desencadena el tabaco, los corticoides, el estrés. Estar muy estresado puede desencadenar un brote psoriásico. Si se acuerdan, hace 1 o 2 semanas, que yo ya perdí la cuenta, les dije piercings, tatuajes. Un tatuaje puede descubrir una persona que era psoriásica, todavía no había tenido ninguna placa y el tatuaje le puso la psoriasis a vivir. Claro, solo necesitamos una agresión a la piel, que a veces es simplemente, ¡hala!, choqué con la puerta y se me desencadenó, para que esa autoinmunidad empiece a acumular células, empiece a acumular citoquinas, vasodilate, se ponga roja, empiecen a crecer lo de los 30 días, pasen a 4 y ya la tenemos liada. El diagnóstico es muy fácil, los síntomas son de visu. No hay más que ver una placa como las que ustedes han visto en las fotos y no se olviden de la psoriasis en la vida. Cada vez que vean una placa de psoriasis ustedes van a decir, oh, la Mari tiene psoriasis, el Pepe tiene psoriasis, porque es facilísimo. No hace falta ni hacer biopsia ni hacer ninguna cosa rara. Se ve. Claro, no nos podemos quedar en la crónica de ¡hala! Yo lo vi, yo lo diagnostiqué. Sí, ¿y qué? ¿Y qué hacemos? Lo trataremos, ¿no? ¿Se trata de forma difícil o de forma fácil la psoriasis? Pues es una enfermedad que va en brotes, por lo tanto es complicado tratarla. Y es una enfermedad que no conocemos las causas, por lo tanto hacemos un tratamiento un poco arrastrado. Idea. Tenemos tratamientos tópicos, es decir, untarlos. Los untamos en la zona de la placa, ya sea crema con corticoides, ya sea sustancias emolientes, aloe vera, ácido salicílico para que se quite la queratinización, muchas cosas. Para las placas pequeñas. Claro, tenemos una enfermedad sistémica con muchas placas en todo el cuerpo. Tenemos que ir a dar medicación por boca. Ahí podemos elegir entre los derivados de la vitamina A y la vitamina D, que ayudan a madurar a las células estas que están en 4 días de recambio para que bajen a 6, a 8, a 10, a 12, ayudan un poco. Y luego tenemos los inmunosupresores, que todo ese caldo de citoquinas y de linfocitos y de neutrófilos lo yugula, claro, ahí y en el resto del cuerpo, con lo cual nos puede dejar inmunodeprimidos y tener un problema. Por lo tanto, como todo en medicina, riesgo-beneficio. Si tenemos una enfermedad psoriásica muy extensa, tendremos que ser muy agresivos. Si no, tendremos que ser muy cuidadosos. Incluso a la gente que solo lo tiene en el pelo, igual con un champú le vale. Así que no se me vuelvan locos, que la psoriasis, ya les digo yo, no es ninguna epidemia, es muy hereditaria, es muy ambiental y tenemos muchas herramientas para tratarlo. Soja y cáncer de mama. ¿Alguna relación? La soja, que es una legumbre que está ahora mismo ganando mucho predicamento y que yo siempre les he dicho que cuidadito con la soja después de la menopausia. Antes no hay problema, después de la menopausia es cuando hay problema. ¿Por qué? Porque tendría que la mujer, después de la menopausia, no tener ni un solo estrógeno en la sangre, y la soja tiene fitoestrógenos, es decir, estrógenos vegetales. Y dirán ustedes, ¡ay, qué pejigueras es este doctorín! ¿Y qué más da si son fitoestrógenos y no son estrógenos animales? ¿Que no los produce el ovario?
¿Qué más dará? Bueno, pues sí, da algo más. ¿Por qué? Porque esos estrógenos son los que luego, sean fito o no, pueden estimular a una célula a desarrollar un cáncer de mama, a una célula precancerosa convertirse en cancerosa. Y claro, sí, es raro. Es mucho mejor que lo dibujemos. Vengan para acá, me salgo de la ventanita y me voy a dibujar células de cáncer de mama, porque esto es una pregunta que a su nivel me la hace mucho con el tema de doctor, yo tengo 65 años, ¿puedo tomar soja? Ese tipo de preguntas, y en este caso nos la traía el tema de ahora del Somos lo que comemos, nos lo traía una noticia, esa que vieron. La idea es, nosotros tenemos las células, vamos a pintar la mama. Tenemos nuestra mama con su tejido epitelial, que es donde se origina el cáncer de mama. En todo esto, en la grasa, no. No va por ahí. Esto es lo fundamental, que vamos a ampliar. Y esto lo ampliamos y sería un lóbulo así, del cual nosotros vamos a coger el megamicroscopio y vamos a coger una célula. Una célula con su núcleo y con todas sus organelas intracelulares, y entre medias las células tienen la costumbre de tener un buzón de correos fuera, que son los receptores transmembrana. En este caso tiene un receptor que tiene así como una boca con dientes, que es el receptor de estrógenos. Receptor de estrógenos, su nombre lo indica, recibe un estrógeno, que se mete ahí, se encaja, coapta perfectamente en el receptor y ¿qué hace? Estimular. ¿A qué? A que la célula empiece a dividirse y genere muchas más. Es decir, es un receptor que estimula el crecimiento. Claro, mucho estímulo de estrógeno en el receptor, igual uno de esos crecimientos, ¡wow!, nos volvemos locos y desencadenamos un tumor. Eso es por lo que después de la menopausia, estrógenos no. Acuérdense que el parche de estrógenos no, para nada. Pero se nos ha ocurrido el tema de la soja. Tenemos el truco de la soja. Cuyo truco de la soja tenemos el mismo receptor de estrógenos, pero claro, la soja tiene unos compuestos que son los fitoestrógenos, que son menos potentes que los estrógenos. Por eso los pinto yo como la mitad. De tal manera que uno se encaja aquí, fitoestrógeno, y estimula un poco más menos a la célula a dividirse. Bueno, parece que sale por aquí una, hace otra, hace dos, pero hace. Cosa que no tenía que hacer en la posmenopausia, es decir, después de la menopausia. Hasta entonces todo esto era un mecanismo de sospecha, era decir, bueno, como sabemos cómo funcionan los estrógenos y cómo funcionan los fitoestrógenos, esto debe ser así. ¿Qué aporta ese estudio que les traía yo como pie para hablar ahora mismo de la soja y del cáncer de mama? Que este trayecto entre la estimulación del receptor y que el núcleo dé la información al ADN, decir, ¡hola, todos a dividirse!, deja huellas en la sangre, en forma de algunas proteínas que nosotros podemos analizar. ¿Qué es lo que hizo ese estudio? Coger sangre de mujeres con cáncer de mama, a unas les daban soja y a otras no. Y vieron la diferencia en estos marcadores proteicos, les dejo aquí con el dibujo, en estos marcadores proteicos que realmente no compensa que yo se los cuente. Pero al ver esa diferencia dijeron, anda tú, si es cierto, si esta soja dada, en este caso concreto, en mujeres con cáncer de mama, les está estimulando a generar más cáncer y a proliferar más. Por eso, corolario. La soja, después de la menopausia, en mujeres con cáncer de mama hormonodependiente, ni la caten. Con mujeres que tengan riesgo de padecer cánceres de mama hormonodependientes, por ejemplo, porque tienen familiares con ese tipo de cánceres, tampoco, ni la caten. Y las mujeres que no tienen ningún riesgo, por si acaso, que no la frecuenten demasiado, que la tomen con moderación, como lo toman los orientales. Si no tiene más, ese es el truco, tomarla con moderación. Muchas gracias por poner un me gusta, por suscribirse al canal, por compartir este contenido si le ha parecido interesante o por animarse a comentar. ¿Cómo ha de comentar? Por supuesto, educadamente, sin descalificaciones personales, citando fuentes si las tiene y expresando su opinión con completa libertad. Hasta el próximo episodio.